El saludo cordial a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad, continuando con la estrategia Aprendo en Casa, trabajaremos sobre lo que es electrostática, todo lo que es la ley de Coulomb, corriente eléctrica, la intensidad, y analizaremos lo que es la ley de Ohm. Importante entonces esta semana, que nos permite comprender, gracias a este recurso importante que tenemos en casa, utilizando varios equipos electrodomésticos gracias a la corriente eléctrica. Muy bien. Para ello, la sesión titulada es explicamos cómo se genera la corriente eléctrica y descubrimos cómo se manifiesta o cómo se mide la intensidad y la tensión eléctrica. La competencia explica el mundo físico, las capacidades, comprende y evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El desempeño del séptimo ciclo es explica cualitativa y cuantitativamente el movimiento de las cargas eléctricas y el fenómeno de la corriente eléctrica. Ilusión experimental de la ley de Ohm y la ley de Ohm. Base conocimientos cómo se genera la eléctrica, y la aprender que la una y la reduce. Asimismo, poder explicar los físicos que es la generación y la transmisión de energía eléctrica. De esta manera, procuramos garantizar nuestra comodidad y la sana convivencia en el hogar. Entonces, el reto está planteado y para el cual mucha atención para lo que se viene a continuación. Antecedente del fenómeno de la electricidad y magnetismo. Esto se ha hablado por mucho tiempo, de épocas inmemoriales, pero los trabajos de dominó exactitud la fuerza entre dos cargas. ¿De acuerdo? Sabemos por química las cargas eléctricas son tres que se encuentran en los electrones. Gracias a él tenemos que analizar la corriente y la resistencia. Esas tres variables importantes que analizaremos. Lo que ahora se conoce como la ley de Ohm. El siguiente hito importante fue el descubrimiento de la inducción electromagnética por Michael Faraday. Estos tres fuentes sobre lo que tenemos de electricidad. No cabe mencionar en este caso también los aportes importantes de Nikola Tesla, por ejemplo, ¿ya? Sobre su famoso torre de Van Graaf. Es un equipo muy importante para demostrar la electrostática. Luego analizamos un punto de vista, ¿qué es carga eléctrica? Es una propiedad que presenta los electrones y protones que nos permiten explicar la atracción o la repulsión. Llamamos carga eléctrica. Muy bien. Por convección, en este caso, el electrón se le asocia con la carga negativa, con carga positiva. Un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones. Y frecuentemente nosotros hacemos una vida, ¿cierto? Si gana electrones, exceso de electrones. Si pierde electrones, defecto de electrones, o sea, más cantidad de protones. Se electriza negativamente y se electriza positivamente. Por ejemplo, cuando tenemos el globo o el peine o nos agitamos la ropa y acercamos en algo, hay una atracción porque alguien gana electrones y alguien pierde electrones. La carga eléctrica, la letra Q, se expresa en Coulomb. En los ejercicios pueden haber varios casos. El milicoulomb dice a la menos 3 Coulomb, el microcoulomb dice a la menos 6 Coulomb, el nanocoulomb dice a la menos 9 Coulomb. La cantidad de carga del electrón y protón, eso es importante considerar, es solamente con el signo. En este caso, el electrón menos 1.6 por decir la menos 19 Coulomb y el protón más 1,6 por decir la menos 19 Coulomb. La carga eléctrica, como mencionamos al momento, se encuentra en el núcleo atómico, el protón y el neutrón y alrededor de los electrones. Importante dato para considerar. ¿Qué es electrostática? Mencionaba hace un momento la frotación, por ejemplo, de un globo y luego dejamos sobre papelitos, hay una atracción. En la parte de la ley de electrostáticas en reposo, es decir, todas las cargas de reposo o estáticos se llama electrostática. La ley fundamental de la electrostática es la ley de la interacción de dos cuerpos puntuales o partículas cargados. Y reposo fue establecido en este caso por el físico francés Charles Augustin Coulomb. Tenemos dos variables, una de atracción, positivo, negativo. Y reposo, cargas iguales. Cargas diferentes,
inglés hay una repulsión, atracción, tracción y repulsión. Todos son constantes equitativas. Y la ley cuantitativa es la que propone la ley de Coulomb, donde se considera, ¿no?, cargados, en este caso son opuestas, hay una atracción y lo que queremos hallar es la fuerza. Para ello pondré una fórmula. Es la constante eléctrica por carga 1 por la carga 2 sobre el al cuadrado. Y la constante en el área 9 por 19 newton por 4 por 9 cuadrado. Eso está para trabajar en los ejercicios. Lo que es la por les digo la sirve por cada un segundo que estamos con potencial de mano. Visualmente, la ley sin nivel de inclinación de un poco para aumentar. La alta de las casas la sobre el motor, por carga no se caso. Pero un poco de gusta en menos y luego coeficiente puede dar también para medir con que los casas lo van a hacer sin este cada ahora pero de por 19 cuadrado sobre el valor del coeficiente. Si tenemos 6 columnas, donde más 6 columnas, cada uno está separado a 2 centros. ¿Cuál es la razón de ellas? Es una versión de estado. Para grupos y de elevada. Fórmula. Interpretación. Fórmula. Ahí está. Más o menos sí que el electrón o protón, en este caso protón, es la menos 6. El micro es 10 a la menos 6 sobre 2 centímetros. Expresados en metros sería 0.02 metros al cuadrado. Muy bien, procesamos, tenemos ahí ya el valor del coeficiente por metodología, lo consideramos igual, aquí lo multiplicamos, bases 6 por 6, 36 y la suma de los exponentes sería menos 12 y abajo sería 4 por 10 a la menos 4, ¿correcto? Ya, muy bien. Hay una posibilidad de trabajar de la computación científica. La aplicación de potencia que por 10 puede reducir 0,4 por 10 a la menos 3 se van y la división 810 como es el caso 1 muy importante. Caso 2. A ver, caso 2, importante problema. Dice lo siguiente: una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Es el tremendo problema. Aquí tenemos la expresión graficada. La carga 1, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, o en todo caso sería 3 microcoulomb, ¿cierto? Y aquí carga 2, menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb, o menos 8 microcoulomb, también lo mismo. La distancia, 2 metros. Y la fuerza no sabemos. Eso es lo que nos pide allá. Aquí están los datos pertinentes y aquí está la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces ahora reemplazaríamos en la fórmula, ¿cierto? Reemplazando tenemos ahí, o sustituyendo, cada uno con sus unidades correctamente, ¿cierto? Tenemos ahí las cargas. Perfectos. Muy bien. Paso 2. Ahí tenemos multiplicando y obtenemos un valor negativo, ¿correcto? Pero como antes decíamos, con claridad, vemos que hay un signo negativo. Por ahora no nos sirve interpretar los signos, puesto que el problema nos pide la magnitud de la fuerza. Esto quiere decir que tomaremos la fuerza como un valor absoluto, que vendría a ser nuestro resultado. La fuerza sería 0.054 newton. Entonces, de esa manera se resuelven problemas típicos de la ley de Coulomb, una ley cuantitativa de la electrostática, práctico y sencillo. La corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica, jóvenes? Denominamos corriente eléctrica el movimiento ordenado de partículas, cargadas obviamente. Para que un conductor haya corriente eléctrica, en él hay que crear un campo eléctrico. Por acción de este campo, las partículas cargadas pueden desplazarse libremente por este conductor y se pone en movimiento en la dirección hacia las fuerzas eléctricas. De esa manera surge lo que llamamos la corriente eléctrica. Es decir, aquí tenemos la tensión, ¿ya? Y aquí tenemos la cantidad de corriente eléctrica que se mantiene constante. Un GIF animado muy interesante para interpretarlas. La corriente eléctrica o la intensidad de corriente, que se miden a amperios. Muy bien. Tenemos los acumuladores o baterías. Aquí tenemos algo importante que aclarar. Nuestros celulares utilizan baterías. Tenemos dispositivos en casa que funcionan con corriente eléctrica directa o también los acumuladores. Entonces, la transformación de energía química en eléctrica tiene lugar en los elementos galvánicos.
y en lugar, en este caso, llamados los acumuladores. El elemento galvánico más sencillo de Volta consta de placas. O sea, ¿qué es lo que tiene por dentro una batería? En otras palabras, placa de zinc y cobre sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Entonces, esto, por ejemplo, cuando hay un recalentamiento de un celular, por ejemplo, esto puede explotar, ¿cierto? Entonces, al explotar, genera pues la, la forma que se expresa diferentes tipos de componentes, compuesto de zinc, compuesto de cobre, en este caso compuesto de litio también, por ejemplo, que tiene larga duración, y su componente principal, que es el ácido sulfúrico. Ahí tenemos el esquema práctico, ya en este caso una celda galvánica. El zinc actuaría como polo negativo y el cobre actuaría como polo positivo en una disolución de ácido. Esto ya sería un poquito de electroquímica, en otra palabra, ¿cierto? Muy bien. Movimiento de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de partículas cargadas por un conductor. ¿Ya? Los conductores metálicos generalmente son electrones que están en movimiento, ¿ya?, de carga negativa, y las disoluciones electrolíticas de corriente eléctrica están en condiciones por el movimiento de iones, en este caso puede ser cationes o pueden ser aniones. Ejemplo clarísimo tenemos aquí una pila, ¿ya? Entonces tenemos el intro los circuitos eléctricos. Generalmente, ya por conocimiento general, conocemos dos tipos de circuitos: un circuito en serie y otro circuito en paralelo. Práctico. Aquí tenemos el circuito en serie, correcto. Ahí está el movimiento de los electrones y nuestro resistencia de voltaje, resistencia y no circuito entre ellos. Y tenemos en paralelo, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos la resistencia y la intensidad que va a un circuito. Para ello es importante que es la carga eléctrica de movimiento. Es el la realidad son los componentes, ya bien es la carga de modulación o la actividad del campo y el tiempo eléctrica el campo es importante reconocer la actividad. Y todo esto posiblemente es expresado como esa ley de Joachim ya sobre lo que es el variable importante: el voltaje, la intensidad, que es el imperio, la resistencia, que se mide en ohmios. En este caso, la resistencia, un ohmio es igual a un voltio sobre amperio, correcto. Tenemos circuito, la resistencia que conduce la intensidad, y aquí es el voltaje. Muy bien. Entonces, para entenderlo de una manera más gráfica de la ley de Ohm, expresamos con este gráfico importante, ya que tenemos tres condiciones o tres variables. Ya aquí tenemos el voltio o voltaje, intensidad por resistencia, ya. Pero la resistencia es igual a voltio sobre intensidad, ¿de acuerdo? O sea, qué cantidad resiste para que ingrese. Y la intensidad, voltaje por sobre resistencia. Tres fórmulas se deducen a partir de esas tres variables para calcular los problemas de intensidad, resistencia y voltaje. Muy bien. Entonces tenemos un caso 3. Un caso 3. Cuando una lámpara se conecta a una batería de 15 voltios con una corriente de 0,5 amperios que fluye por el circuito, calcule la resistencia. Es importante reconocerlo. Primero tenemos un gráfico, expresamos un gráfico. Acá tenemos las fórmulas y el procedimiento. Obviamente hay que recordar que a usted le está preguntando la resistencia. Acá tienes tres fórmulas. La primera es el famoso triángulo, será para voltios, ¿cierto? El famoso VIR, intensidad por resistencia. Se le pide intensidad, voltaje sobre resistencia. Se le pide resistencia, voltios sobre intensidad. Entonces, a nosotros nos está pidiendo la tercera fórmula. Ahí tenemos el VIR. También puedes reemplazar directamente la fórmula. Es lo mismo. Voltaje te pide 15 voltios. Intensidad 0,5 amperios. Resistencia no se sabe, correcto, y será 30 ohmios. Ejemplo muy sencillo, práctico, para que ustedes puedan ir relacionando lo que es electrodinámica, la famosa aplicación de la ley de Ohm. Muy bien. Ahora, caso 4. Caso 4 le pide algo concreto, ¿ya? Dice lo siguiente: calcule la intensidad de la corriente
que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Graficando tenemos acá la diferencia de potencial, 30 voltios, ¿de acuerdo? Siempre sale el positivo y llega el negativo, pero eso está en forma de sentido horario, ¿ya? Y aquí tenemos la resistencia, que es 10 ohmios, y no sabemos la intensidad. Usted ya lo sabe, de las tres formulitas. A ver, entonces tenemos ahí intensidad, voltios sobre resistencia. Reemplazamos, tenemos entonces 30 voltios sobre 10 ohmios. La respuesta será 3 amperios. Es la intensidad que necesita la lavadora de juguete para su funcionamiento respectivo. Muy bien. Caso 5. A ver, joven. Dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Igual, acá tenemos el voltios que no sabemos, ¿ya? Tenemos la intensidad de 4 amperios, resistencia de 10 ohmios. Usted ya sabe cuál es la forma a utilizar. Entonces, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, el famoso VIR. Reemplazamos 40 voltios. Práctico y sencillo sobre la ley de Ohm. Muy bien. Y terminamos con esta frase muy importante, recordando a Nikola Tesla, hablando eléctricamente neutro. Quédate con quien te siga la corriente y no con quien te aumente la tensión. ¿Quién lo dijo? Nikola Tesla. Muchas gracias, jóvenes. Esperamos su comprensión.